Relatos del Puerto es un proyecto académico de investigación que recoge testimonios de los habitantes del corregimiento de Puerto Saldaña, en el municipio de Río Blanco, Tolima, en medio del conflicto armado. Aquí presentamos voces reconstruidas mediante narraciones dramatizadas, basadas en relatos de memoria de la población civil de este territorio, recolectadas de diferentes fuentes. Episodio 1. Entre montañas. Yo desde pequeño he sido hijo del puerto. Aquí he conseguido todo lo que he podido dar a mi familia. Por la calle eso siempre ha habido un ambiente muy bueno, lleno de vecinos gentiles, echados para adelante. A veces ni siquiera sabía uno por dónde meterse para poder pasar. Yo desde que empecé a manejar mi carrito, pues me ha ido muy bien. Esa fue la herencia que me dejó mi papá. Él también era conductor y prácticamente que los dos hemos cubierto la misma ruta, de Río Blanco hasta Planadas, pasando por Puerto Saldaña y Herrera. Una ruta complicada porque después de un tiempo para ir de un punto a otro, había que dar una vuelta hasta Planadas, porque la pasada por Puerto Saldaña había que pensarla más de 100 veces. El miedo era tanto que la gente decía que la distancia entre Río Blanco y Planadas no se medía en kilómetros, sino en Padre Nuestros. A algunos les daba mal de estómago, a otros Bueno, es que era horrible la pasada por Puerto Saldaña. Hubo un momento en que la gente no salía tanto y yo ya no recogía los mismos pasajeros y ahí fue donde me di cuenta que los rumores que había escuchado eran de verdad. Ya no eran solo los paramilitares los que estaban por el sector, sino pues que ahorita teníamos que poner cuidado a la guerrilla también. Y eso era jodido, porque ahora estábamos metidos en una guerra de dos bandos, con amenazas de un lado y del otro. Y aquel que tiene las armas tiene el poder y pues ahí no hay nada que hacer. Porque por ejemplo, Herrera era de las FARC y en Puerto Saldaña pues estaban las autodefensas. Y ya de Río Blanco para allá, ahí se mandaba la autoridad legal. Entonces imagínese por todo lo que teníamos que pasar. Es que cuando los paramilitares aparecieron por primera vez en Puerto Saldaña, hicieron una reunión ahí en el polideportivo y el comandante tenía una lista donde figuraban esos tales torcidos, o sea, los que ellos ya tenían fichados como posibles guerrilleros o disque auspiciadores de la guerrilla. Era una lista con nombres y apellidos y pues la gente que estaba ahí sabía que estaba advertida. Se mencionaba que en la cascada también habían reuniones, pero esas sí eran más de vez en cuando. Entonces, nosotros recogíamos, por ejemplo, a los paramilitares aquí y los descargábamos allá. Y ahí andábamos, por ahí 100 metros y a los 100 metros ya estaba la guerrilla. Cargábamos hasta allá y ahí decían, ojo con eso, no me los cargue. Pero es que era complicado porque tanto guerrilleros como paramilitares nos daban la misma orden. Entonces ahí uno estaba entre la espada y la pared, sin saber qué hacer. A mí fue el que me dijeron que la orden para todos los transportadores era que no podíamos cargar remesas de más de 80.000, que porque los que nos atreviéramos a desobedecer esa orden, que nos iba a ir dizque muy mal. Y pues ya uno sabía a qué se referían con esas palabras. Y pues acá en el pueblo hay muchas historias, que ahora es que uno se atreve a contarlas, pero que antes eran cosas que muy poco se decían. Por ejemplo, mi papá nos decía a mí y a mis hermanos que había que tener mucho cuidado con esa gente. Y nos contaba historias que él vivió, de cuando empezaron a llegar los grupos armados al puerto, en la época de la violencia. Cómo se dividieron en dos grupos que son los que tiempo después llenaron de violencia este corregimiento, en esa guerra entre paramilitares y guerrilleros. Porque es que Puerto Saldaña está ubicado en un punto estratégico para ellos. La posición del pueblo en medio de todas las montañas pues le daba mucha ventaja para esconderse y para poder atacar desde donde nadie los viera. Eso cuando se enfrentaban los unos con los otros. Pero cuando no, los que terminábamos pagando pues éramos la gente de acá. Eso cuando hacían retenes, a mí sí que me pararon varias veces. A uno le preguntaban que para dónde iba y si no lo conocían o medio sospechaban, de una lo sentenciaban a punta de amenazas fuertes que le hacían a uno coger miedo.
Y entonces eso para ir de un lugar al otro, eso era como firmar una sentencia de muerte, ¿verdad? Yo como conductor pues vi muchas cosas terribles. La gente cuando pasaba eso que nos paraba cualquiera de esos grupos, pues se asustaba mucho. Y eso era lo que les daba la razón, ya sea a los guerrilleros o a los paramilitares, que para meterle a la gente ese terror psicológico. Ambos se ubicaban en lugares estratégicos, los unos ahí al pie del cementerio y los otros al otro lado del puerto. Eso era como el paso de la muerte, por todas las historias que se escuchaban de ese lugar. Eso era una cosa tremenda. Uno pasaba por ahí a la suerte de si lo paraban o no. Bajaba la gente de Herrera y decían, ahí viene un guerrillero porque es de Herrera. Y venía gente de abajo y esos son paras porque vienen de abajo. Y traía uno a la gente, los requisaban, los dejaba ahí uno o dos. Y cuando llegaba uno a Río Blanco, pues ya después daban la razón de que a esos que habían bajado, algunos los habían matado. Y así fue como la gente ya no podía andar con tranquilidad por el pueblo. Ya empezaron que con las tales vacunas, y si veían a alguien que venía de afuera a buscar trabajo, de una vez lo cogían y empezaban a preguntarle, venga, ¿usted de dónde viene y a qué? Ya no podía entrar ninguno de otra parte, porque siempre lo impedían. Y pues en la mayoría de casos por simple sospecha le quitaban la vida, porque según ellos, pues también podían ser auspiciadores de un grupo o del otro. El dicho de los paracos era que la guerrilla quería mandar y que ellos no le iban a admitir. Ellos habían venido desde el Urabá, que es que con la orden de acabar con la guerrilla. Y pues todas las montañas que se ven desde aquí, que pareciera que cobijan a Puerto Saldaña, esas y el río, esos sí son los que han visto toda la verdad de lo que ha pasado en este pueblo. Ellos son los verdaderos testigos de cada muerte y de cada cosa terrible que vivió el puerto. Desde cuando llegaron los primeros habitantes hasta lo que es hoy, que muy pocos han regresado después de que les tocó salir huyendo de la guerra, pasar necesidades en lugares desconocidos. Y pues todos los que tuvimos que salir queremos que Puerto Saldaña vuelva a ser como antes, un lugar próspero, donde se pueda vivir tranquilo y que no tengamos que volver a repetir esos momentos pues tan trágicos que vivimos hace años. Lo que queremos es un lugar donde la paz sea quien gobierne nuestro territorio. Gracias por acompañarnos en este capítulo de Relatos del Puerto. Este proyecto de investigación-creación fue producido por Santiago Cabrera y Juliet Rojas, estudiantes de Comunicación Social Periodismo de la Universidad del Tolima. Agradecemos a las personas que compartieron sus testimonios y a quienes prestaron su voz para dar vida a estas historias. Este trabajo es posible gracias a la confianza y la memoria viva de la comunidad de Puerto Saldaña. La voz de este episodio fue interpretada por Jeff Saldaña.